Amigos, sí, estos son palomitas. Eso quiere decir que nos vamos a por una segunda ronda de películas recomendadas para personas altamente sensibles. Y me hace mucha ilusión porque el primer vídeo tuvo muy buena acogida, así que imagino que más de uno pues querrá ampliar esa lista y para eso estoy aquí. Me acompaña también hoy Policarpa, no sé por cuánto tiempo, así son los gatos que hacen lo que les da la gana. De verdad, me encantaría aplicar su filosofía de vida siempre. Para los que no sepáis qué son las personas altamente sensibles, qué es la alta sensibilidad, ahora sí, ya he hecho un vídeo al respecto que lo voy a dejar por aquí. Y simplemente de aclarar de qué va la lista en una frase, son películas en las que la sensibilidad está manifiesta, sea en la propia historia, sea en los personajes principales, sea en la manera de contar. No se trata de películas simplemente que me gustan o que no me gustan, porque bueno, también me gustan algunas de Tarantino y no van a venir al caso. Tarantino tiene sensibilidad la justita. Bueno, y respecto a mi memoria, poco ha cambiado desde la última vez, así que voy a seguir el mismo método. Como las películas normalmente solo las he visto una vez y hace bastante tiempo, pues no recuerdo demasiado el argumento, así que la sinopsis la voy a leer en Film Affinity, que aún no me ha patrocinado, pero supongo que estará a punto de llamarme. Y luego voy a explicar por qué la recomiendo para personas altamente sensibles, sobre todo en base a un recuerdo de emociones, porque mi intuición me dice que encajan muy bien. Se me metió una palomita aquí en el diente y ahora estoy súper incómoda. Y la primera peli es Big Fish. ¿Cómo no? Tim Burton tenía que estar en la lista. Quizás habría una peli más suya que podría estar también en la lista. Leo la sinopsis. William Bloom no tiene muy buena relación con su padre, pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos. William se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud, pero en esta ocasión tratará de averiguar cosas que le permitan conocer mejor a su padre, aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fantasía, elementos que parecen siempre mezclados en los relatos de su progenitor. Esta peli la recomiendo precisamente por esa unión entre fantasía y realidad, que creo que a los PAS nos gusta muchísimo. Somos bastante imaginativos y creativos, entonces esos mundos de fantasía que en las pelis se recrean de esta manera, a nosotros a veces pues nos parece que acontece en la vida real, que es un poco lo que le sucede al padre, ¿no? Está muy bien porque es una peli, en la realidad a lo mejor sería otra historia, porque a veces la línea entre ser una persona un poco fantasiosa e irse la pinza puede estar ahí, ¿eh? Y yo no sé si la metáfora de la película era esta, porque ya como digo, nunca me suelo acordar muy bien de las cosas. Pez grande, ¿no? Big Fish, en un sitio pequeño, es decir, su imaginación, su modo de ver las cosas era demasiado grande para el lugar tan pequeño en el que se había desarrollado y lo desbordaba, ¿no? Aunque luego quizás no era capaz de vivir en un mundo que a su vez también se le antojaba grande y duro. Y una manera de sobrellevar la realidad, ¿no? Haciendo una realidad paralela. No sé, realmente todos estos conceptos yo creo que sintonizan muy bien con las personas altamente sensibles, además de que se me ocurrió para esta ocasión anotar algunas frases de las películas para hacerlo todavía un poquito más apetecible. Hay un personaje que hace un acto como muy de amor, muy de declaración, y la persona que lo recibe dice, pero si ni siquiera me conoces, y él responde, tengo el resto de mi vida para conocerte. Eso que puede sonar súper naif. En nuestro mundo PAS a veces sucede ese tipo de cosas. Incluso somos capaces de decir esas cosas tal cual. Y la segunda peli de la lista es Mar Adentro. Leo la sinopsis. Ramón lleva casi 30 años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, que da al mar, donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces su único deseo es morir dignamente. En su vida ejercen una gran influencia dos mujeres, Julia, una abogada que apoya su causa, y Rosa, una vecina que intenta convencerlo de que vivir merece la pena. Él sabe que solo quien de verdad le ame le ayudará a emprender su último viaje. Y ya me estoy emocionando como la otra vez, porque a mí todo lo que tenga que ver con la muerte, no sé por qué, me hace llorar. Gran película contando la vida de Ramón Sampedro, este gallego paisano que después de un accidente en el mar se queda postrado en la cama durante años y años, comienza a hablar abiertamente de esa necesidad que siente de desprenderse de su vida, de decidir que vivir así pues para él no merece la pena. Lo hace escribiendo unos libros y sobre todo con algunos discursos muy sensatos. Él era marinero, refleja la dignidad de las personas sencillas que no necesitan hacer grandes cosas para tocar temas fundamentales, abriendo el debate al suicidio asistido, a la eutanasia,
Una de las frases que apunté de la peli dice: la vida es un derecho, no una obligación. Grandísima interpretación de Javier Bardem. Recomendar esta peli por toda la delicadeza que emana de esta historia. Y la tercera peli que recomiendo no es exactamente una peli, sino un cortometraje de animación que me alegro muchísimo de que se me haya venido a la cabeza, porque creo que no mucha gente lo conoce y esta puede ser una manera. Se trata de El hombre que plantaba árboles. Dice: un humilde pastor de ovejas se dedica a recoger bellotas para luego plantarlas en una tierra yerma y convertir con el paso del tiempo... Yo me emociono con todo, Dios. Un desolado valle en un hermoso bosque. Está basado en un cuento francés. Entonces yo recuerdo la fuerza que me transmitió. Manifestaba como que había dos mundos. Uno de ellos, pues la gente estaba muy ocupada en la destrucción, y en el mundo de ese hombre él estaba ocupado en la construcción. Solo se enfocaba en eso. Me encanta cómo expresaba que la convicción de una persona en hacer algo bueno puede hacer que se salga un poco de la rueda de todo lo demás, y como una sola persona fue capaz de hacer tanto. Anoté también una frase y dice: él no se preocupaba, se ocupaba, perseguía obstinadamente su objetivo, era tan simple como eso. Es también un homenaje a la naturaleza, que a los PAS nos encanta en general. Propone este trabajo individual, solitario, alejarse un poco de toda contaminación externa, y por la enseñanza que transmite, por todo eso, yo lo recomiendo para personas altamente sensibles y para todo el mundo en general. Por cierto, si te está gustando la lista, hay un botoncito ahí abajo que pone suscribirse, y ¿por qué no? Bueno, la cuarta peli ya la tenía pensada, incluso en la primera lista. Ya hubo personas por ahí que me comentaron: oye, esta peli es muy PAS, y estoy de acuerdo y tenía que estar en la lista, y es Amélie. Tuvo la particularidad de que al principio fue muy amada y quizás por eso también luego fue un poco incluso odiada, y la sigo considerando una peli excelente y la recomiendo. Dice: Amélie no es una chica como las demás. Ha visto a su pez de colores deslizarse hacia las alcantarillas municipales, a su madre morir en la plaza Notre Dame y a su padre dedicar todo su afecto a un gnomo de jardín. De repente, a los 22 años, descubre su objetivo en la vida: arreglar la vida de los demás. A partir de entonces inventa toda una clase de estrategias para invertir en los asuntos de los demás. Podría ser un prototipo, obviamente estereotipado y un poco caricaturesco, de lo que es una persona altamente sensible, por esa manera de ver el mundo tan particular, tan creativa, tan imaginativa, volvemos a lo de The Fish, y luego por esa voluntad de ayudar al mundo que también menciona, que también es algo que tenemos bastante los PAS. Os recuerdo que tengo un vídeo al respecto si lo queréis ver después. Las escenas en las que ella mete la mano, ¿no? A ver, no sé qué era, entre unas habas, garbanzos, no recuerdo bien, y sentía esa manera de sentir la vida a través de los sentidos, ser un poquito rarita y diferente, todo eso encaja muy bien. Sé que muchos la habéis visto, pero tenía que estar sí o sí en esta lista. Y la frase con la que me quedo de Amélie es: son tiempos difíciles para los soñadores. Y vamos con la quinta peli, que también la tenía pensada y también hubo personas que la mencionaron por ahí, y es Antes del amanecer. Qué peli tan bonita, de las pocas pelis, a mi juicio, románticas, que no son un poquito facilonas, que tampoco son de rupturas y dolorosas, porque esas a veces son también buenas, pero también siempre acaban mal. El argumento: Céline, una estudiante francesa, y Jesse, un joven estadounidense que viaja por Europa tras ser abandonado por su novia, se conocen en un tren con destino a París. Cuando llegan a Viena, Jesse decide bajar porque al día siguiente regresa a su país, pero luego al convencer a Céline para que se pase la noche con él en la ciudad. Se conocen a fondo, discuten sobre diversas cuestiones como la vida, la muerte y el sexo. Y esa es la parte que más me gusta de la peli, es la peli en sí misma. Ese diálogo que tienen los dos personajes. Es profundo, es bueno, es realista, está bien construido, y une un poco esa parte más casual, más romántica de uy, te conozco, ¿por qué no te bajas aquí? Sí, me bajo, uy. Lo llevan muy bien, de una forma muy realista, y hacen una pareja excelente. Y la frase con la que me quedé de la película es: cuando eres joven tiendes a asumir que habrá mucha gente con quienes tendrás una conexión. Después te das cuenta de que solo sucede un par de veces en la vida. Y esto también creo que conecta muy bien con los PAS, ya que nos gusta crear vínculos con las personas de manera sustancial, de otra manera preferimos sinceramente pues estar solos o no tener tanta gente.
Ah, y tiene dos secuelas. La segunda va un poco en sintonía a esta, la tercera es un poquito ya más dura. El caso es que, por supuesto, recomiendo las tres. Y tenía que incluir en la lista alguna de estas pelis de animación japonesas, y como las confundo todas por causa de mi memoria, pues tuve que elegir una, y la que elegí para el sexto puesto es La princesa Mononoke. Leo aquí. Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale en busca del dios ciervo, pues solo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. Me estaba emocionando porque sabía que venía lo de destruir la naturaleza y eso me causa muchísima pena y muchísimo dolor. La escogí precisamente también por esto, porque es un canto al respeto a la naturaleza. Y eso conecta muy bien con las personas altamente sensibles y creo que debería conectar con el mundo en general. La verdad es que no la recuerdo muy bien. Creo recordar que incluso tampoco es que me fascinase tantísimo, pero sí que me parece, sobre todo para quizás aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de explorar muchísimo este tipo de animación, de cine japonés, una oportunidad para ver qué manera de expresar tienen estas películas. No sé, El viaje de Totoro, por ejemplo, esa también fue muy conocida. La libertad que proporciona en la animación te hace explotar la cabeza de imaginación. La frase que anoté de la peli es odio a los humanos. Tampoco es que sea una frase que me encanta, ¿vale? Pero creo que refleja bastante bien la importancia de la naturaleza, ese conflicto con los humanos que la destruyen sin miramientos para el propio beneficio y que eso a la larga lo que provoca es sinceramente que todo se vaya a tomar viento. Y la séptima peli, recomendadísima. Muchos estoy segura ya la conocéis, pero por si acaso queda alguno, y por supuesto para que también quede reflejada dentro de la lista, es La vida es bella. Preciosa por todos lados y también un poco quizás inocente, pero es que también a los padres nos encanta un poco esa inocencia, porque es así como nos gustaría ver el mundo, un poco más inocente, un poco menos cruel. Y tú mira que en la peli no hay mucha crueldad, pero gracias también a esa inocencia se equilibra. Dice, en 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el extravagante Guido llega a Arezzo, en la Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a la encantadora Dora y, a pesar de que es la prometida del fascista de Rodolfo, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan solo un juego. Es muy duro porque yo me meto en la historia tal cual, o sea, yo me imagino que esto es real y esto es una película, pero yo estoy allí. Y magistralmente Roberto Benigni en esta película nos hace vivirla de una manera muy diferente a esa historia, ¿no? También muy repleta de dignidad, muy repleta de imaginación, repleta de ansias de libertad, libertad más allá del cuerpo, libertad de la mente. Tú puedes hacerme lo que quieras, pero yo voy a seguir viviendo como creo, como quiero. El amor que desprende el personaje hacia su familia, todo está muy bien hecho. Es curioso que una peli con esta temática te pueda hacer reír y sentir, incluso en algunos momentos, feliz. Bueno, y de la película, como hace muchos años que la había visto, lo único que recordaba era la frase de «Buenos días, princesa». Pero noté esta otra que dice «Con la voluntad se puede hacer todo. Yo soy lo que yo quiero». Y traigo un regalito de sugerencia, que es una peli que quizás escapa un poco al estilo de la lista, pero que a mí me gusta y siento que tengo que recomendarla. Yo recuerdo hace bastantes años, salía en televisión española después de la hora de comer, pero a mí me causaba casi un trauma esta película, de lo impactada que me dejaba la historia y el personaje, así que la tengo que traer, y es Power, pura energía. No sé si os suena, pero era la historia de un chico medio albino que tenía como poderes, sobre todo cuando tenía que ver con los rayos, ¿no? Con la electricidad. Os va sonando un poquito, leo la historia. En un pequeño pueblo norteamericano, cuando el sheriff investiga el fallecimiento de un anciano, descubre a su nieto adolescente viviendo en su granja. Sin más parientes vivos, ha vivido aislado del resto del mundo, que solo conoce a través de los libros que ha leído. Enviado a un orfanato estatal para chicos inadaptados, el extraño muchacho tendrá serios problemas para integrarse socialmente con los demás internos. Su extraña apariencia, albina y sin cabellos, su extraordinaria inteligencia y, sobre todo, sus inusuales y asombrosos poderes sobrenaturales provocarán el miedo y la burla de los vecinos de la localidad.
A mí esta peli pues es un poco como Forrest Gump, sinceramente. El mítico personaje inadaptado que es especial por unas cosas o por otras. Tiene al mismo tiempo una inteligencia, sobre todo una inteligencia intuitiva y una inteligencia de portarse bien con el resto del mundo de manera natural y buscar ese bien, y que mucha gente pues no acepta y cree que la inteligencia es otra cosa. Las burlas y el maltrato que sufre en general me recuerdan a otras películas, ya he dicho Forrest Gump y otras más, y yo no podía evitar empatizar con este personaje porque yo me sentía muchísimo más cercano a él que a cualquiera de los otros personajes. Entonces creo que tiene que ver también con el tema de la alta sensibilidad. Creo que cuando tienes la sensibilidad a flor de piel, pues este personaje está construido de esa manera, tan delicado y vulnerable, y al mismo tiempo también con esa fortaleza basada en esa vulnerabilidad real que muchos tenemos, pero que tratamos de esconder, ¿no? Ya digo que no es una peli que esté súper valorada. Yo creo que merecería estar más valorada porque es súper bonita. Mis recuerdos son de preadolescente incluso de esta peli, pero bueno, yo creo que la vería hoy y lloraría igual. Anoté este fragmento de la peli. Esto lo pregunta el sheriff, creo. ¿Eso es lo que la gente vería si pudiese? ¿Que están conectados? Y él responde, y lo maravillosos que son en realidad, que no es necesario esconderse ni mentir, y que es posible hablar con cualquiera sin mentiras, y sin sarcasmos, y sin hipocresías, sin exageraciones, ni ninguno de esos métodos para camuflar la verdad. No conozco a nadie que se comporte de esa manera. Pues yo estoy de acuerdo con nuestro amigo Albino Power. Tengo una peli en mente que dice un poco la misma cosa, que la traeré para la próxima lista. Me encantaría que en los comentarios pongáis si la habéis visto las películas, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, y que le echéis un ojo a otros vídeos, por ejemplo la lista anterior de películas que hice, o el vídeo sobre personas altamente sensibles. Yo te espero en el próximo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Te estás comiendo mis palomitas? Fotbollsskor, det har vi alltid. Så det